con el patrocinio de... ¿Qué tal, amigos de Telecaribe? Nuevamente aquí estamos en Charlas Trendy. Yo soy Susy Carbó. Les digo bienvenidos a este ombligo de la semana, que como siempre trae temas interesantes, temas que tienen que ver con opinión. En el día de hoy quiero que presten mucha atención al siguiente texto que van a escuchar en voz en off, porque es un tema ambientalista, este tema que tanto nos toca a nosotros en Colombia y este precisamente que está tan de moda. Presten atención y ya volvemos con nuestro invitado. El fracking o fractura hidráulica es una técnica para extraer gas y petróleo atrapado en las rocas del subsuelo. El fracking consiste en hacer perforaciones a gran profundidad hasta alcanzar las capas de rocas que guardan gas o petróleo, donde posteriormente se bombea a través de tuberías una mezcla de agua, arena y centenares de productos químicos tóxicos. En este proceso, el agua fractura las rocas, la arena rellena las cavidades para que no se cierren y los aditivos químicos garantizan que se disuelvan y liberen los hidrocarburos aquí atrapados. Después de ser absorbidos todos estos componentes para extraer y refinar su petróleo y gas, esta mezcla es regresada y represada al interior de la tierra para sellar finalmente los agujeros de extracción. El riesgo de esta técnica consiste en que algunos de los componentes de esta mezcla son altamente contaminantes y algunos cancerígenos. En el caso de Colombia, específicamente un país con fallas sísmicas, los movimientos telúricos podrían causar filtraciones que afectarían las aguas superficiales y subterráneas, colocando en riesgo la salud de humanos y el ecosistema. Hoy, en Charlas Trendy, este es el tema a considerar: el fracking, ¿una opción para Colombia? Bien, escucharon ustedes, el medio ambiente, petróleo, excavaciones, todo lo que tiene que ver con un ecosistema que nos está costando muchísimo hoy en día. Tenemos como invitado a Carlos Felipe Marín. Carlos es un experto, es abogado de la Universidad del Norte. Bienvenido, Carlos. Gracias por invitarme a tu programa. Vamos a hablar un poquito acerca de su hoja de vida. Me corrige si me equivoco. Abogado de la Universidad del Norte, especializado en Bogotá en... Derecho de petróleos. Fuimos a los Estados Unidos y... Un MBA en la Universidad de Rice. Y es toda una autoridad, pues tiene más de 20 años de estar en esta área del petróleo. Vamos a hablar exactamente de ese momento histórico que está atravesando Colombia con el petróleo. ¿Cómo estamos luego de ese bajón que tuvimos tan tremendo? ¿Cómo estamos hoy en día, Carlos? Bueno, es importante que veamos el contexto de lo que ha pasado en Colombia en los últimos 15 años. El país viene de una bonanza petrolera entre el 2004 y el 2014, tanto por la producción como por el precio excelente que estaba en los mercados, y desafortunadamente por una sobreoferta en el finales del 2014-2015, el precio del petróleo, pues como todos ustedes saben, cae estrepitosamente, y desafortunadamente Colombia ya venía mermando la cantidad de pozos exploratorios que venía perforando, así como mermando la rapidez con la que se expedían las licencias ambientales, y no estuvo el país listo para ajustarse a ese cambio del precio. ¿Por qué comienzan a mermar esas licencias, por ejemplo? Ok, las licencias empiezan a mermar por la gran cantidad de solicitudes de licencias ambientales que se empezaron a presentar en Colombia, así como una falta de recurso humano que pudiese atender toda esa cantidad de licencias. Pasa la crisis. Pasa la crisis, digamos que en los últimos 3-4 años el precio ya ha subido de unos $30 por barril a $72 que está hoy, el Brent, el petróleo Brent, y Colombia se ha venido reactivando poco a poco de una manera un poco tímida, decirlo de una forma, y no ha logrado todavía volver a la producción que tenía antes. Debemos recordar que a finales del 2015 Colombia estaba produciendo más de 1 millón de barriles de petróleo al día y el mes pasado produjo en promedio 880.000 barriles de petróleo. Ahí va mi siguiente inquietud.
¿cómo está ubicado Colombia en el ranking mundial? Porque no tenemos entendido que somos de los líderes mundiales, no somos un Venezuela, no somos países de esos productores. ¿Cómo está Colombia para que en este momento esté el mercado como lo estás planteando? Tienes toda la razón, Colombia no es uno de los mayores productores de petróleo en el mundo. Sin embargo, la cantidad de petróleo que produce y su cercanía a mercados muy importantes la convierte en un productor estratégico dentro de Latinoamérica. Para las personas que entienden el tema, perfecto. Para esos televidentes del Caribe colombiano, para esa ama de casa que nos está escuchando, para ese padre de familia, ¿qué les afecta que haya o no petróleo en Colombia? Ok. La actividad petrolera no solamente deja al Estado colombiano regalías, impuestos, sino que también se desprenden de ella una cantidad de negocios, servicios de comida en los campos, servicios de transporte, mano de obra no calificada, en fin, que todos se pudieron dar cuenta cuando cayó el precio del petróleo, qué tan petrolizada estaba la economía colombiana. Todos teníamos una leve idea, pero solo después de la gran crisis nos dimos cuenta que el país estaba basándose su economía en el petróleo. Recordemos que el 60% de la generación de divisas de Colombia viene de la exportación de hidrocarburos. Ese fue otro de los motivos por los cuales el dólar se subió tanto en Colombia. Al caer el precio del crudo, al caer el ingreso de divisas, pues ya no tenemos tantos dólares como teníamos antes. Recuerden que en el 2012 o 13 uno podía comprar dólares en 1.900 pesos, 1.800 pesos. Hoy en día está el dólar 3.100, 3.200 pesos, que esperábamos, ¿no?, que con este nuevo proceso político que se está dando el dólar se fuera a bajar un poco, pero no ha ocurrido. Nosotros vamos a nuestra primera pausa, porque la segunda parte va a estar aún todavía más interesante. Les dejo aquí los resultados de la encuesta de la semana anterior. Hacemos nuestra primera pausa comerciales y ya regresamos aquí en Charlas Trendy. Continuamos aquí en Charlas Trendy. Carlos Felipe Marín, un especialista en todo lo que tiene que ver con el sector del petróleo. ¿Por qué lo tenemos hoy en día invitado aquí? Ahora vamos a aterrizar en el contexto del por qué lo quisimos tener aquí. Está muy de moda escuchar aquella frase del fracking. Colombia está retomando el tema del fracking. Yo voy a hacer una introducción y ahí comenzamos a entretelar nosotros dos. El presidente Duque, en plena campaña, dijo, se comprometió a que no iba a haber fracking en Colombia. Expliquémosle primero a los televidentes qué es el fracking. Voy a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla. El crudo se produce en una roca que se llama roca madre, la roca que está bien profundo en el subsuelo. Okay. Este crudo migra hacia una roca que se llama reservorio, que por sus calidades de permeabilidad y porosidad entrampa el crudo. Lo que se ha hecho en los últimos 100 años es extraer el crudo de esa roca reservorio, pero mucho del crudo producido se ha quedado en el subsuelo. Lo que busca el fracking es recuperar ese crudo que se quedó en el subsuelo. Penetrar en el subsuelo y extraer ese petróleo. ¿Así es? Exactamente. Ok. El presidente dice en campaña, no voy a hacer fracking en Colombia. Vamos a ubicarnos en Colombia. Estamos hablando cuáles zonas específicamente están dirigidos los intereses de los internacionales para hacer fracking en Colombia. Ok. Está el Valle Medio del Magdalena, están los Llanos Orientales y está el Valle Superior del Magdalena, que sería lo que es Huila, Neiva, los Llanos Orientales, Meta, Casanare y arriba lo que es Santanderes. Tengo entendido que los intereses de por medios económicos son muy altos. Estamos hablando de que se habla de que estos ingresos, de ser permitidos estos fracking, van a mantener la economía del país, que no es autosostenible a largo plazo. Es así. Yo les voy a dar un ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos en el 2005 producía 5 millones de barriles de petróleo al día. Hoy, con base en el fracking, produce 12 millones de barriles de petróleo al día. Es el mayor productor de petróleo. Ya se pasó a Rusia, se pasó a Arabia Saudita. Entonces, es claro
la eficiencia y la eficacia de esta metodología. Ahora bien, como toda actividad, comporta sus riesgos. Ya vamos allá. Exacto. Porque el presidente se compromete a que no va a haber fracking, pero la ministra cuando asume dice que ella se va a encargar de convencer al presidente de que acceda al fracking. Porque precisamente los defensores ambientalistas aducen una serie de consecuencias gravísimas a nivel ecológico para nuestro país. La industria de los hidrocarburos es una industria rica, con muchos recursos, y es una industria que todo el tiempo está tratando de corregir sus errores y tratando de evitar sus errores, poniendo recursos físicos y recursos económicos en ello. A la industria de los hidrocarburos no le conviene que este tipo de actividades terminen siendo contaminantes y terminen desequilibrando el medio ambiente de Colombia, porque se quedarían sin actividad. Claramente la ministra va a hacer todo su esfuerzo en convencer al presidente Duque, porque se requieren los recursos. Estamos claros en que la economía debe ser diversificada y deben haber muchas fuentes económicas para evitar caer en tipos de enfermedades como la enfermedad holandesa, etc. Sin embargo, en el corto plazo, lo que jalonaría la economía es la producción de hidrocarburos y de gas. Pero cuando hablamos de consecuencias para la población, las consecuencias de medio ambiente, ¿de qué tipo de consecuencias estamos hablando? Okay. El mayor temor con el tema de los no convencionales es el manejo de agua y la contaminación de las aguas subterráneas. ¿Por qué? El fracking, voy a volver al tema técnico, una vez perforado el subsuelo y atravesada la roca madre, con agua se hacen unas pequeñas fracturas que permitan que el crudo fluya a la superficie. Ese agua, ¿verdad?, es lo que más temor le tienen las personas, que vaya a contaminar las fuentes hídricas. No ocurre eso. Entiéndeme que las empresas de petróleo tienen protocolos, departamentos, personas, científicos dedicados 100% a cómo se va a manejar ese agua. Y la inestabilidad del suelo que mencionan, los temblores, eso está demostrado. La verdad es que yo no me atrevería a decir que eso está demostrado. Hay muchísima polémica sobre eso, y si eso fuera así, ¿qué pasaría entonces en un país como los Estados Unidos, que lleva 14 años dedicado al fracking? Estaría totalmente destruido, situación que no ocurre. Ahora bien, toda actividad genera un impacto. Es muy importante que tengamos en cuenta que los químicos utilizados en el agua para fracturar son incluso mucho menos nocivos que los químicos que se utilizan, por ejemplo, para fumigar palma africana. Entonces, realmente hemos caído presa de una posición mediática que no ha querido permitir que este tipo de tecnología se desarrolle en este país, y es importante tener claro que el fracking ya se daba. El fracking, esa forma de fracturar la roca, no es algo de ayer, es un tema que lleva 30 años, sino que ahora mismo ya se puede hacer en masa porque es menos costoso y sus riesgos ambientales están mucho más manejados. ¿Cómo justificamos entonces posiciones como en países como Noruega, que están más adelantados que nosotros en todo y han fijado posiciones radicales no al fracking por las consecuencias? Ok, eso es un tema de matriz energética. Países como Francia, países europeos como Noruega, ellos han decidido que van a tener una matriz energética mucho más hacia los recursos renovables, mucho más hacia energía nuclear, y por eso se pueden dar el lujo de decir no vamos a hacer fracking. Colombia en este momento no puede darse ese lujo porque los ingresos que genera la actividad de hidrocarburos son supremamente altos. Lo que sí debemos hacer es ser supremamente rigurosos con los impactos ambientales, cómo prevenirlos, cómo mitigarlos, como se ha hecho en los 100 años de historia del petróleo que lleva Colombia. Pero es que en Colombia, Carlos Felipe, los antecedentes no ayudan. Hidroituango, por ejemplo, o sea, ¿ves? O sea, no ayuda muchísimo. Qué bueno que traigas el tema de Hidroituango, porque todas estas hidroeléctricas han tomado mucha importancia por la ausencia de gas en Colombia, que es la que alimenta las termoeléctricas del Caribe. Y claramente es mucho menos nocivo explorar y producir gas que desviar el cauce de un río para hacerlo de las hidroeléctricas. Ahí me estás dando la razón en el sentido que es mucho mejor irnos para el tema de producir energía eléctrica con gas.
Ok, entonces se aprueba, se hace fracking en Colombia. ¿Y quién vela por esos intereses para quienes verdaderamente deben llegar? Porque es una economía que va a ingresar abruptamente al país y va a estabilizarnos supuestamente, ¿no? Ok. El fracking no es que sea la solución a todos los problemas de Colombia, hay que ser muy claro en eso, pero es una actividad que va a ayudar a económicamente. Ahora bien, ¿cuál es la entidad que va a continuar velando por que se ejerza la actividad de una manera sostenible? Desde el punto de vista ambiental, el Ministerio del Medio Ambiente y el ANLA. Y desde el punto de vista de regalías está el Departamento de Planeación y están todos los gobiernos locales. Ya esa es otra discusión de cómo hacer para que los recursos lleguen a donde tienen que llegar. Las empresas del sector cumplen con pagar sus regalías y sus impuestos. Yo creo que es muy difícil encontrar una empresa del sector de los hidrocarburos seria y comprometida que no esté al día en sus impuestos. ¿Esas empresas son las que están tratando de entrar hoy en día en Colombia? Sí, muchas ya están con operaciones en Colombia, otras estuvieron, se fueron y quieren volver a venir y otras nunca han venido a Colombia. Es importante aclarar que todas las empresas que quieren entrar a Colombia no solamente quieren entrar a hacer fracking. Las empresas que quieren entrar a Colombia también quieren entrar a hacer exploración y producción de crudo convencional. Al final lo importante es que logremos generar un sistema equilibrado y de cooperación entre las empresas de hidrocarburos y la sociedad para que se pueda desarrollar esa actividad y que todos veamos los beneficios. Esa va a ser la pregunta de la semana. ¿Está usted entendiendo qué es el fracking? ¿Está de acuerdo con que se ejecute el fracking en Colombia, que el presidente Duque lo apruebe luego de que había dicho que no? Escuchando esta sustentación, ¿usted qué opina? ¿Está de acuerdo, sí o no? Vayan a nuestras redes sociales, allí pueden votar y nos iremos enterando de qué tanto están captando este tema. Vamos a volver en unos momenticos, vamos a hacer nuestra segunda pausa y ya regresamos aquí en Charlas Trendy. Continuamos aquí a nuestra última parte de Charlas Trendy. Carlos Felipe Marín, nuestro invitado experto en el sector de petróleo. Apuntándole tanto a este sector, Carlos, pregunto, ¿qué tan sano es volver a amarrar nuestra economía al sector de petróleo? Excelente pregunta. No es sano. ¿Cierto? No es sano y tengo que ser sincero. Para un país es importantísimo, es vital tener una economía diversificada. Mira, por ejemplo, lo que pasó en Venezuela. Venezuela es un país que producía 3 millones y medio de barriles al día. Cuando el precio del petróleo estaba alto, había una bonanza en Venezuela, y cuando el precio del petróleo estaba bajo, no había ni con qué vivir. Entonces, no se puede vivir en ese balance. Sin embargo, es imperativo que en este momento Colombia tenga acceso de manera rápida a los recursos que están en el exterior y poder empezar nuevamente a tener una economía en crecimiento. Colombia, pues, por fortuna tenemos una inflación muy bien controlada, somos ejemplo mundial en manejo de inflación, pero no estamos creciendo por encima del 4%, que es lo que requiere una economía para realmente, pues, ir subiendo de nivel. ¿Cómo quedará difícil de entender eso a los asesores, al gobierno? Yo lo entendí, porque otras personas no lo entienden, no sé. Pero bueno, vamos a retomar el tema. ¿Por qué no mirar a otro tipo de energías renovables, a otro tipo de energía, sí? Totalmente de acuerdo. De hecho, Barranquilla está ahora muy metido en la energía solar. El desarrollo de ese tipo de energías toma su tiempo. Para que ese tipo de energías lleguen a ser autosuficientes se requiere todavía años. Entonces, ese tipo de desarrollo debe darse paralelamente, pero no podemos decirle que no a los hidrocarburos. Es una cuenta simple económica. Si Colombia se queda sin los ingresos de los hidrocarburos o no sigue creciendo en ingresos, no va a poder desarrollar sus planes de gobierno, no va a poder desarrollar todas las políticas que requiere desarrollar para el bienestar de la comunidad. En el sector de hidrocarburos también se están implementando otro tipo de ejercicios que podemos comenzar desde ya a hacerlo nosotros acá. ¿Por qué no sucede en Colombia entonces? Bueno, en Colombia, digamos que no es que no suceda en Colombia,
estas empresas internacionales que están en Colombia de pronto están desarrollando un tipo de energías alternativas en otras partes para después globalizarlas, ¿verdad? No han escogido Colombia por X o Y motivo, pero digamos que por fuera del sector de los hidrocarburos, otras personas sí se están dedicando al desarrollo de las energías renovables. Obviamente una persona que se dedica a trabajar en el sector del petróleo, a defender los intereses del sector del petróleo, es una persona que está viviendo en este mundo, pero también está viendo las consecuencias que vamos a tener. Tu posición personal, la tuya personalmente. Tú vas a tener tus hijos, tienes familia. ¿Qué quieres para ese futuro, para ti, para tu familia? ¿Cómo visualizas ese futuro? Yo me visualizo en una sociedad en la cual se puedan desarrollar este tipo de actividades en cooperación con los estamentos del Estado y la comunidad. Es muy importante ver a la comunidad como un socio en el proyecto, no como algo que uno tiene que chequear para poder desarrollar sus actividades. Y a eso se han encauzado las empresas petroleras. Ustedes no se imaginan en los planes de sostenibilidad, de responsabilidad social empresarial, la importancia, el nivel y el rol que tienen las comunidades. Obviamente esto se va desarrollando poco a poco y todos los días se van enfrentando con los problemas que existen en todas las comunidades alejadas de Colombia, donde por las distancias y por X o Y problemas no hay la presencia del Estado que uno quisiera. Para resumirte, la palabra es cooperación. En Colombia no es fácil encontrar ese punto de equilibrio de cooperación, no solamente en el sector del petróleo, estamos hablando de todas, a nivel de todas las empresas. Es muy difícil. ¿Cómo se puede lograr? Eso es trabajo netamente de recursos humanos, eso se lo dejan al Estado, eso no es problema de la empresa que viene. Desde ese punto de vista, ¿cómo es manejado? Ok, eso se logra con un frente común. Es decir, cuando una empresa va a desarrollar sus actividades a un municipio, automáticamente tiene que hacer parte de esa actividad a las comunidades y que las comunidades entiendan cuáles son los beneficios, los riesgos y los desafíos. Al mismo tiempo tiene que hacerlo de la mano con el gobierno para que el gobierno también pueda desarrollar sus planes, se puedan desarrollar las consultas previas que son entre las empresas privadas y las comunidades. En fin, se requiere que todo el aparato se maneje de una forma sincronizada, pero lo más importante, repito nuevamente, es ver a las comunidades como un socio dentro de los proyectos de los hidrocarburos, porque las empresas están llegando a su casa y como tal deben ser respetadas. Como para todas las empresas de petróleo, es una prioridad. Escucharte es como ser muy optimistas en el sentido de que vamos para el fracking, ¿no? Yo estoy confiado en que Colombia va a terminar aprobando ese tipo de actividades y que va a ser muy exitosa. Carlos Felipe Marín, experto en petróleo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Charlas Trendy. Gracias a ti y espero haber sido lo más claro posible. Eso esperemos, que los televidentes respondan a esa pregunta. Si entendieron realmente lo que es esto del fracking, si están de acuerdo. Y si no, recuerden, pueden repetir este programa después de verlo aquí en Telecaribe y en nuestro canal de YouTube. Hasta el próximo miércoles, donde tendremos otra Charla Trendy aquí en Telecaribe.